El sol abrasador del desierto se filtraba a través de las pocas nubes que oscilaban lentamente en el cielo. La arena, caliente y dorada, se extendía hasta donde la vista alcanzaba, interrumpida solo por las sombras alargadas de los pocos arbustos dispersos y las rocas que sobresalían, cual espectros en el horizonte. Un ambiente implacable, donde solo los seres más adaptados lograban sobrevivir. En este árido paisaje, una serpiente aguardaba, escondida entre las rocas. Su cuerpo alargado y cubierto de escamas brillaba con el sol. La Naya Hage, una cobra egipcia, era uno de los depredadores más letales del desierto, conocida por su rapidez, su veneno mortal y su astucia al cazar. Su mirada fija, sus músculos tensos y su lengua bipartida se movían en el aire, captando cualquier mínimo cambio en su entorno. Su objetivo estaba claro, una presa que se aproximaba, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar. La serpiente se mantenía casi inmóvil, su cuerpo serpenteante, camuflándose perfectamente entre la vegetación seca. Era experta en el arte de la paciencia, esperando el momento justo para atacar. Las presas comunes de la cobra egipcia eran pequeñas criaturas, roedores, aves o incluso lagartos que se acercaban al borde de las rocas. En esta ocasión, había algo en el aire, una vibración diferente que le indicaba que algo más grande se aproximaba. El calor del día parecía intensificarse, mientras la serpiente se deslizaba lentamente, buscando su objetivo. A lo lejos, un pequeño antílope, de pelaje gris y ojos brillantes, pastaba tranquilamente cerca de la orilla de una roca. Sus movimientos eran suaves y cautelosos, como los de cualquier presa, pero sin la precaución necesaria. Su cuerpo delgado y ágil le permitía moverse con velocidad, pero el desierto era un terreno traicionero para cualquier ser vivo. A pesar de su destreza, no estaba completamente preparado para los peligros que acechaban en las sombras. La serpiente, al notar su presencia, activó su mecanismo de caza. Sus músculos se tensaron, sus ojos se fijaron en la presa. Su lengua se movió rápidamente detectando el aire y el calor del antílope. Su ataque sería rápido, preciso, mortal. En su mente ya lo veía desplomado, caído bajo su veneno, sin oportunidad de escapar. Lo que la serpiente no sabía, sin embargo, era que esa mañana el destino tenía preparado un giro inesperado. El viento del desierto, caprichoso como siempre, había cambiado su dirección, y la serpiente, sin percatarse, había cometido un error fatal. Un error que podría costarle más de lo que imaginaba. El antílope seguía pastando tranquilamente, ajeno a la tragedia que se avecinaba. Su rutina diaria era sencilla: buscar alimento, encontrar agua, siempre alerta a los signos de la naturaleza. Sin embargo, hoy algo era diferente. El aire estaba cargado, el sol parecía más abrasador, y un sutil cambio en la atmósfera lo ponía inquieto, aunque no lo suficiente como para identificar el peligro inminente. El antílope levantó la cabeza, los músculos tensos. Su corazón palpitaba más rápido. No podía precisar qué lo estaba perturbando, pero el viento que soplaba entre las rocas y la sabana, cambiando de dirección, le dio una sensación extraña. Sus ojos brillaban, y aunque los instintos de supervivencia lo impulsaban a estar alerta, su movimiento no era lo suficientemente rápido para evitar la amenaza que lo acechaba. Caminaba por la orilla de una roca, buscando las pequeñas hierbas que crecían allí, ajeno a la sombra que se cernía sobre él. Desde su escondite, casi invisible entre las rocas, la serpiente observaba con mirada fija, atenta a cada movimiento de su presa. La Naya Hage, o cobra egipcia, era un depredador por excelencia. Sus escamas delgadas y brillantes se camuflaban perfectamente entre la arena y las piedras. Era paciente, extremadamente paciente, y sabía que un solo movimiento en falso podía arruinar toda la caza. El antílope, con su cuerpo ágil y sus movimientos tranquilos, era una presa perfecta, fácil de cazar, lenta en su alerta y más vulnerable de lo que imaginaba. La serpiente sabía que debía ser rápida. Su lengua se movía en el aire,
captando los olores y las vibraciones que el antílope emitía. A medida que el viento soplaba de nuevo, la serpiente calculó con precisión el momento exacto en que debía atacar. Su cuerpo se tensó, preparada para el movimiento fatal. Un paso más y podría alcanzarlo. Pero, en ese mismo instante, algo inesperado ocurrió. Un falcón que había estado observando desde lo alto descendió con gran rapidez hacia el antílope. Con sus garras extendidas, la poderosa ave cazadora tenía como objetivo al mamífero y no tardó en aproximarse a gran velocidad. El antílope, al sentir la sombra que se cernía sobre él, alzó la vista justo cuando el falcón estaba a punto de descender. Su corazón latió con más fuerza y en un acto reflejo corrió con toda la agilidad de la que disponía, saltando de un lado al otro para escapar de las garras del ave. El falcón se lanzó en picada, pero en su caída, el antílope, con destreza, consiguió evadirlo, corriendo con fuerza hacia la seguridad de las rocas cercanas. El falcón, sorprendido por la rapidez del antílope, no pudo evitarlo y frustrado ascendió nuevamente hacia el cielo. En su huida, el antílope parecía más ágil que nunca, pero la serpiente, en su concentración total en el antílope, cometió un error fatal. Al ver al falcón descender, su atención se desvió completamente. En su mente, se formó la idea de que podría capturar a la poderosa ave, un objetivo mucho más digno para su astucia y sus habilidades. Sin pensarlo dos veces, la serpiente abandonó su posición y con gran velocidad se preparó para atacar al falcón, olvidando por completo a su presa original. La reacción de la serpiente fue tan rápida que no tuvo tiempo de volver a enfocar su objetivo. El antílope, aprovechando la distracción, corrió hacia un lugar seguro entre las rocas donde la serpiente no podía seguirlo. La serpiente, por otro lado, comenzó a perderse en la confusión de la persecución del falcón, perdiendo toda oportunidad de cazar al antílope. El falcón, al ver que ya no podía atrapar al antílope, ascendió a gran altura, buscando nuevas presas en el horizonte. La serpiente, por su parte, quedó inmóvil por un instante, desconcertada, mirando al falcón que se alejaba, sabiendo que había cometido un error crucial. El antílope, mientras tanto, había escapado dejando a la serpiente sin su objetivo y con la frustración de una caza fallida. La serpiente permaneció inmóvil durante un largo rato, observando al falcón que desaparecía en el horizonte. Sus ojos, acostumbrados a detectar cada movimiento de sus presas, se volvían lentamente hacia las rocas cercanas, pero ya era demasiado tarde. El antílope, su objetivo original, ya se encontraba lejos, alejándose a gran velocidad hacia un terreno más seguro, oculto entre las sombras de las rocas. La serpiente sentía un vacío en su interior, una sensación incómoda de haber fallado. Por primera vez en mucho tiempo, su habilidad como cazadora había sido puesta en duda. Con lentitud, la cobra egipcia deslizó su cuerpo por el suelo, sintiendo la temperatura del desierto en sus escamas. Su instinto la instaba a seguir, a continuar con la caza, pero había algo en el aire que la desorientaba. El viento, que antes la había favorecido, ahora parecía burlarse de ella. Se elevó en el aire con más fuerza, trayendo consigo olores de otros animales, pero ninguno de ellos parecía ser su presa. Todo parecía tan incierto, tan fuera de lugar. La serpiente, en su desesperación, trató de calmar su mente, pero algo no estaba bien. Al principio, intentó rastrear al antílope con la esperanza de que hubiera caído en alguna trampa natural, pero la arena caliente y la vegetación dispersa le dificultaban la tarea. Cada vez que pensaba que lo había encontrado, el viento cambiaba y borraba cualquier rastro. No podía hacer más que avanzar y retroceder, rastreando una y otra vez el mismo territorio. La serpiente estaba acostumbrada a encontrar soluciones rápidas en su entorno. Había cazado en estos terrenos muchas veces antes. Sin embargo, la sensación de frustración comenzó a apoderarse de ella. Sabía que si no actuaba pronto, la oportunidad de alimentarse se desvanecería. La sequía que azotaba la región le dificultaba encontrar presas, y la caza fallida significaba que estaría expuesta a la debilidad. La serpiente necesitaba alimento con urgencia,
y el error que acababa de cometer podría tener repercusiones fatales. El viento, que parecía ser su aliado en el pasado, se había convertido en su enemigo. Lo que ella no sabía era que un grupo de hienas atraídas por el rastro de la serpiente se estaba acercando lentamente. Las hienas eran depredadores oportunistas, conocidas por no dudar en atacar cuando la oportunidad se les presentaba. La serpiente, ya fatigada, no notó la presencia de los animales hasta que fue demasiado tarde. Un crujido en las rocas cercanas la alertó, pero antes de que pudiera reaccionar, una hiena apareció, seguida de otras 3, todas observando con avidez. El error que había cometido al seguir al falcón, en lugar de concentrarse en su presa, se convirtió ahora en una amenaza más grande. La serpiente, aunque peligrosa, estaba en desventaja en ese momento. La hiena, más grande y fuerte, se acercaba, con los dientes afilados listos para atacar. El instinto de supervivencia de la serpiente la llevó a intentar deslizarse rápidamente hacia un agujero en las rocas, pero las hienas la rodearon, bloqueando su escape. En un último intento desesperado, la serpiente intentó atacar a la hiena más cercana, su veneno listo para liberarse, pero ya era tarde. El primer mordisco de la hiena fue certero, alcanzando el costado de la serpiente. El veneno, que normalmente hubiera sido letal para cualquier animal, no tuvo el tiempo de hacer efecto, ya que la hiena, con una fuerza sorprendente, comenzó a morderla con rapidez, desgarrando su piel y su carne. La serpiente, incapaz de defenderse correctamente debido a su fatiga y a su error, fue finalmente superada. El resto del grupo de hienas se unió al ataque, haciendo imposible la resistencia de la cobra egipcia. En cuestión de minutos, la serpiente fue derrotada. Su vida extinguida por el grupo de hienas que antes de marcharse, dejaron su cuerpo tendido entre las rocas calientes. El viento siguió soplando, como si la naturaleza misma continuara su curso, sin importarle el destino de la serpiente. El desierto, implacable e indiferente, no hacía distinciones. La serpiente, una cazadora hábil y letal, había cometido un error fatal. Un momento de distracción, un cálculo errado, y todo se desmoronó en una fracción de segundo. La caza fallida había sido su perdición, y el desierto reclamó su vida como el precio por su error. La serpiente, conocida por su astucia y su letalidad, ahora yacía inerte sobre la arena cálida del desierto. Las hienas, después de su rápida victoria, se alejaron del cadáver de su víctima, dejando que los elementos tomaran su curso. La atmósfera, tan despiadada y solitaria, no ofrecía consuelo ni piedad. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo las huellas de la batalla final de la serpiente, como si nada hubiera ocurrido, como si el ciclo de la vida y la muerte en la naturaleza fuera simplemente una parte inevitable del proceso. Mientras tanto, el antílope, la presa que había escapado por pura suerte, estaba lejos de la escena. Con su corazón aún latiendo rápidamente por la adrenalina de su escape, se encontraba en una zona más segura, entre las rocas y la vegetación espesa. Allí, en la sombra, el animal respiraba con calma, pero su mente seguía procesando lo ocurrido. Había sentido la cercanía de la muerte, el peligro de la caza inminente, y aunque había logrado escapar, no podía quitarse de encima la sensación de vulnerabilidad. El viento aullaba por las colinas desérticas, y el antílope sabía que el peligro no había desaparecido por completo. En este vasto y desolado paisaje, todo podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Un depredador podría aparecer en cualquier momento, y el antílope no podía permitirse la complacencia. Aunque había escapado de las garras de la serpiente, su lucha por sobrevivir seguía. La caza de los depredadores nunca se detendría, y él, como todas las criaturas del desierto, debía estar siempre alerta. En la misma vastedad de la sabana, donde las hienas ya se habían dispersado, la naturaleza no perdonaba a los caídos. La serpiente, que había sido la cazadora por tanto tiempo, ahora se encontraba como presa. El ciclo de la vida y la muerte seguía su curso, y la serpiente había cometido un error que le costó la vida. Ese error, aparentemente insignificante en el momento en que desvió su atención del antílope,
para atacar al falcón había sido fatal. El simple acto de distraerse había permitido que otro predador, las hienas, tomaran ventaja. El sol, que se encontraba en su punto más alto, comenzaba a declinar lentamente, tiñendo el cielo de un tono rojizo. El desierto, implacable como siempre, seguía su curso. La serpiente, una de las criaturas más mortales del ecosistema, ya no representaba una amenaza. El cuerpo de la serpiente, rodeado por el calor de la tierra, ya no era un símbolo de poder y agilidad. Era ahora solo una lección de lo que ocurre cuando un cazador comete un error. Mientras las hienas se dispersaban, la naturaleza continuaba su implacable marcha. En la distancia, otro grupo de predadores avanzaba, buscando su próxima oportunidad. El antílope, ya fuera del alcance de la serpiente, continuaba su vida con más precaución. Había aprendido, aunque de manera indirecta, la lección de que la supervivencia es incierta y que un solo error puede alterar el curso de su existencia. En el desierto, nada se desperdicia. Todo lo que muere alimenta a otro, y todo ciclo de vida y muerte tiene un propósito. El cuerpo de la serpiente, ahora en ruinas, sería consumido por otros. Su carne y sus huesos serán parte de un ciclo sin fin. El viento seguiría soplando, llevando consigo las historias de todos los que habitan este vasto paisaje, los que sobreviven y los que caen, sin que nadie los recuerde realmente. A pesar de su derrota, la serpiente dejó una lección importante. En la naturaleza, incluso los depredadores más expertos pueden cometer errores. Un desliz, una distracción, y todo puede cambiar en un instante. La serpiente había caído víctima de su propia arrogancia, creyendo que el falcón era una presa más fácil de capturar, y dejando de lado la única oportunidad que realmente tenía de cazar con éxito. La naturaleza, en su cruel indiferencia, no perdona tales errores. Mientras la noche comenzaba a caer sobre el desierto, el antílope se alejaba aún más consciente de su vulnerabilidad, pero también más sabio. El viento del desierto lo empujaba hacia adelante, hacia un futuro incierto, pero siempre en guardia, siempre listo para lo inesperado. Había sobrevivido, al menos por ahora, pero sabía que el ciclo nunca se detendría. El desierto, eterno y silencioso, continuaba su curso implacable. El viento, que había sido testigo de la lucha y la muerte de la serpiente, ahora se desvanecía en la lejanía, dejando atrás una quietud que solo era interrumpida por el ocasional sonido de las aves en busca de comida. La muerte de la serpiente, aunque trágica para ella, no había causado un gran cambio en el equilibrio natural. La vida en el desierto sigue inclemente y sin piedad, mientras el ciclo de la caza y la supervivencia se repite una y otra vez. Sin embargo, la lección que dejó la serpiente no fue olvidada. En la naturaleza, cada acción tiene consecuencias, y un solo error puede alterar el destino de cualquier criatura. El viento que una vez favoreció a la serpiente, llevándola hacia su presa, ahora era el mismo que le había jugado una mala pasada. El cambio de dirección del viento, aunque aparentemente insignificante, alteró el curso de su caza. En el mundo salvaje, la perfección nunca está garantizada. Todo depende de los pequeños detalles, esos momentos que parecen inofensivos, pero que pueden cambiar el destino de forma irrevocable. El falcón, que en su descenso había distraído a la serpiente, también había cumplido con su papel en el orden natural. Aunque no logró atrapar al antílope, su presencia fue crucial en ese momento, interrumpiendo el plan de caza de la serpiente y alterando su enfoque. De esta manera, el falcón, sin saberlo, contribuyó a la supervivencia de su presa, el antílope. En la naturaleza, cada ser tiene un rol que desempeñar, y aunque no siempre se comprenda el propósito de cada acción, todo está interconectado en un ciclo sin fin. La serpiente, al igual que muchos otros depredadores, tenía su lugar en la cadena alimentaria. Su papel era cazar, matar y alimentar a otros. Sin embargo, al cometer un error, su lugar fue ocupado por otros animales, como las hienas, que aprovecharon la oportunidad para alimentarse. El destino de la serpiente, entonces, no fue solo el resultado de su error, sino también de su propia naturaleza. Una cazadora experimentada,
pero vulnerable ante los pequeños imprevistos que pueden ocurrir en el vasto e impredecible mundo natural. El antílope, por su parte, continuaba su vida, aunque más consciente de la fragilidad de su existencia. Había logrado escapar, sí, pero sabía que cada día representaba una nueva oportunidad para los depredadores. Su supervivencia no estaba garantizada, y aunque en ese momento estaba a salvo, comprendió que la vida en el desierto era una carrera constante, llena de riesgos y desafíos. La naturaleza, en su constante cambio, no perdona los momentos de complacencia, y el antílope aprendió que la prudencia era su mejor defensa. Al final, todo era una cuestión de equilibrio. La serpiente, el antílope, el falcón y las hienas, todos desempeñaban su papel en un ciclo imparable que no se detendría. La naturaleza no tenía compasión por el fracaso, pero tampoco ofrecía justicia. Era un mundo donde solo los más adaptados, los más ágiles y los más atentos podían sobrevivir. Y en ese vasto desierto, cada ser viviente debía aprender que, aunque el éxito parecía asegurado en algunos momentos, el siguiente podía ser el último. Así, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas rocosas, la naturaleza volvía a su habitual calma. El antílope había escapado, pero su vida estaba lejos de ser fácil. La serpiente, aunque muerta, dejó una enseñanza importante. En el desierto, en la vida y en la muerte, el más pequeño error puede significar el fin de todo. La caza, aunque siempre intensa y llena de peligros, es también una lección constante sobre la fragilidad de la vida misma. Con el último resplandor del día, el ciclo continuó. El viento siguió su curso, la tierra absorbió lo que quedaba, y la vida, como siempre, siguió adelante. Las criaturas del desierto continuaron con sus rutinas, conscientes de que el equilibrio de la naturaleza dependía de cada uno de sus movimientos. Y así, el desierto sin piedad ni juicio siguió su marcha eterna, una marcha que nunca termina.